Bienvenido a este podcast. Hoy te voy a contar 3 anécdotas provenientes del país de México. A ver, esta es la primera anécdota que esta persona nos cuenta. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi a un hombre sin cabeza haciéndome señas con las manos, en la sala. Solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos, al aljibe de la casa encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. Esta fue la primera anécdota que nos cuenta esta persona. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Te hubieras quedado a vivir en esa casa si encuentras un cementerio familiar? Segunda historia. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de la ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a la cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Puede haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a la palabra del trabajador del hotel, que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, pero lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de algunas ventanas. No corroboré la historia, pero varias personas coincidieron con la versión. Luego de eso me enteraría que en el hotel las cosas se mueven de lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Esta es la tercera anécdota y nos cuenta: viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto, relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera, pero para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:36 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba, mirando al parque. De un lado son bancas tachadas y del otro lado de las calles es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha. Pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pero no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado al lado contrario de la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada.
alrededor del mediodía, con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionan que a la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba alcoholizado de la fiesta, y por la hora que era no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado allí, ya que no tenían puerta. Se metió a la combi que daba a la espalda de la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos y gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud. Ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este momento. Hay muchas personas que tienen alguna anécdota por contar, así de extrañas. Y dime tú, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado? ¿O tienes a alguien que le haya pasado algo extraño al igual que a estas personas? Mándame tu historia aquí en el correo que voy a dejar en la descripción para que tú y yo podamos hablar sobre ello. Hasta la próxima y ve con cuidado.